Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Identifiquen si un hermano o alguna visita que está cerca de usted tiene algún tipo de dificultad en encontrar el pasaje, ayúdale a encontrar el mismo o compártele parte de la lectura de esta porción bíblica en la cual vamos a reflexionar en esta tarde. Repito, Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y en esta tarde voy a reflexionar acerca del siguiente tema le he titulado de la siguiente manera, y es el agradecimiento que redunda en salvación. Interesante, el agradecimiento que redunda en salvación. Yo estoy convencido que en esta semana hay muchas familias que sinceramente se reúnen para darle gracias a Dios. Puede ser porque sea algo cultural, puede ser porque sea algo, tradicional. Pero sí, de alguna manera u otra le agradecen a Dios. Ahora, lo interesante de esto es que muchos de ellos no son convertidos a Cristo. Porque vamos a apreciar a través de esta exposición que Dios en su gracia y en su amor puede inclusive bendecir a aquellos que no son creyentes. Porque el sol sale para buenos y para malos, para justos y para injustos. Pero sin embargo, la gracia irresistible de Cristo solo opera en aquellos en que Dios así ha preparado, ¿verdad que sí? Así que vamos a través de este texto ver esa perspectiva de lo que le he llamado ese agradecimiento que redunda en salvación. Acompáñame a la lectura en Lucas 17, versos del 11 al 19. Y dice de la siguiente manera: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Óigame, yo creo que aún dentro de toda la impiedad y de todas las situaciones negativas que ocurren en nuestro mundo, sin embargo, Dios sigue otorgando mercedes y bendiciones al mundo. El problema es que, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, que a pesar de ellos poder ver la grandeza de Dios en la naturaleza, en la creación, y cómo inclusive han sido beneficiados de actos directos de nuestro Dios hacia ellos, sin embargo no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Yo creo que vivimos un tiempo que sí, y como le dije, especialmente en esta época del año, muchas personas van a agradecer a Dios, pero muy pocos van a glorificar a Dios. Repito, muchos van a agradecer a Dios. Van posiblemente en sus empleos, en sus compañías, habrá alguna cena. Siempre el chivo del sacrificio es el pavo. Él va a ser expuesto en la mesa, junto con todas las comidas que son propias de este tiempo, con el pay de calabaza y con todo lo demás. Alguien se parará en esa mesa y dirá: vamos a darle gracias a Dios. O aún más, dentro del pluralismo religioso que vivimos especialmente en esta zona de los Estados Unidos, dirá: dele gracias a su Dios.
porque sabe muy bien que se han vuelto, ¿verdad?, políticamente correctos y ya no se reconoce ni al Dios de la fe judeocristiana, sino todos aquellos que crean en Dios a su manera, denle gracias a Dios, como si Dios fuera cualquier cosa, como si Dios simplemente estuviera satisfecho con lo que tú puedas creer acerca de Él, aunque no te ciñas a lo que está revelado en la palabra acerca de quién es Él. Así que muchos se tomarán de las manos en esas mesas. Y algunos le darán gracias a Dios por siguientes razones, que ciertamente yo reconozco que provienen del cielo. Porque yo creo que todo lo que nosotros disfrutamos viene de Dios. Todo lo que tenemos, si estamos en vida hoy, es porque Dios así lo ha permitido y porque Dios nos sostiene. Si tenemos salud, creo de todo corazón que es Dios que nos ha mantenido. La Biblia dice claramente que todas las cosas subsisten en Cristo y que todo, mi hermano, viene de Él. O sea, si nosotros, mis queridos hermanos, a pesar de la maldad tan grande que hay en la humanidad, no ha sido destruida, ha sido por la gracia de Dios. Y que Dios, para bendecir inclusive a su pueblo elegido, a la iglesia, hasta los inconversos son de alguna manera también bendecidos por la bendición que Dios le da a la iglesia. Porque cuando hay un pueblo de Dios, como resultó en la situación de Sodoma y Gomorra, que cuando Dios anunció esa destrucción, vino Abraham y que fue a interceder por esas ciudades y le dijo: Señor, si hubiera aunque fuera un solo justo en ese lugar, tú no lo destruirías. Y él dijo: si hubiera un justo, no lo destruyo. O sea, que quiere decir que inclusive Dios, para bendecir a uno de los suyos, puede favorecer a toda una nación que no le busque a Él. Así que todos de una manera u otra tienen por qué agradecer a Dios. Lo triste es, mis queridos hermanos, que el agradecimiento de labios o el que viene como resultado, como dije anteriormente, de la tradición y de la cultura, sin embargo no los conduce a una consagración y una relación con Dios que los lleva a glorificar su nombre, que es un distintivo de los que son hijos de Dios. En el caso que nos presenta Lucas, es muy interesante, porque Lucas, el evangelio, se le reconoce también como un evangelio que es rico en parábolas también. Aunque la historia que tenemos ante nuestra consideración es una narrativa, es una historia, o sea, una historia verídica. Pero lo que le quiero decir es que mucha del material que presenta Lucas tiene un propósito de crear cierta conmoción en el lector. ¿Por qué? Porque en los relatos, tanto en términos de historia o como en las parábolas, los que vienen a ser los protagonistas son aquellos que la audiencia no esperaba. Como toda buena película. Una buena película es aquella en la cual tú no puedes identificar cuál va a ser el final o cuál va a ser el giro del drama. Por ejemplo, si usted ya va a una película y ha visto tantas y cuando ya va a mitad de película usted dice: bueno, yo sé cómo va a terminar esto, va a terminar así, asado, así. Entonces, cuando termina la película se da exactamente como usted profetizó. Y no es que profetizó, sino es que ya ha visto tantas películas que ya usted sabe. Ahora, cuando usted está esperando un final y de momento da un twist, un cambio y dice: wow, qué fantástico, eso yo no me lo esperaba. Me refiero que, por ejemplo, una de las parábolas que presenta Lucas es la parábola del buen samaritano. Y en esa parábola del buen samaritano, pues precisamente es un samaritano lo que podemos llamar el protagonista y el héroe de la historia. ¿Por qué? Porque según eso había un hombre que fue asaltado por delincuentes, un hombre que fue despojado de sus bienes, se le afectó físicamente y sin embargo en ese momento pasó delante de él luego un sacerdote, o sea, un líder religioso, una persona que representaba el bien de Dios, y en lugar de detenerse y acudir a la necesidad de ese hombre, sin embargo pasó de largo. Es un shock, porque si usted reclama ser un representante de Dios, como lo fue un sacerdote, especialmente dentro de la tradición judaica, donde había un conocimiento de la revelación de Dios, donde una de esa información revelada es que Dios es misericordioso y que Dios quiere que a su vez también su pueblo sea misericordioso, pues por lo tanto, esa persona debe ser misericordiosa. No se espera que el sacerdote mire hacia el lado, sino al contrario, que el sacerdote inclusive se quite su ropa para vestir al desnudo. Es que eso es lo lógico. Pero sin embargo, de acuerdo a la historia, él miró y se fue. Y luego pasó un levita, otro religioso.
que se supone que también como ser un hombre adorador y un hombre que pregona tanto acerca de lo que era ser fiel a Dios y de todas las grandes obras de Dios en el pasado, cuando los sacó de Egipto y los pasó por el desierto y les dio la tierra prometida, y del padre Abraham y Moisés y todos los patriarcas, pues se esperaba que ese hombre tomara a esa persona afectada, lo tomara, lo ayudara, le sanara sus heridas y lo ayudara a restaurarse. ¿Pero qué hizo? Tampoco hizo nada. Siguió de largo. Pero pasó el samaritano. Y para beneficio de los hermanos que nos visitan y que no conocen bien el contexto, en la historia del primer siglo, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Eran dos grupos que estaban en contra. Los samaritanos eran lo que se llamaban judíos mixtos. Se habían mezclado con otras naciones. Y había también una especie de xenofobia, o sea, una especie de que el judío veía al samaritano al ser mezclado, pues lo veían también que no solamente era una cuestión de mezcla a nivel de las razas, sino también que inclusive se diluía la fe de lo que era la fe judía. O sea, entendían que ellos eran personas no comprometidas con Dios, que eran no personas que pertenecían al grupo religioso élite de ellos. Aparte de que también se habla de unas rencillas antiguas, como por ejemplo de que en los tiempos del Antiguo Testamento muchos de estos samaritanos se negaron a trabajar en la reconstrucción de los muros y de otras cosas. Pero ellos tenían un problema social, que judíos y samaritanos no se mezclaban entre sí. Para el judío, el samaritano era un paria. Para el judío, el samaritano era un perro, como lo eran los gentiles. Ese era el término que se utilizaba, perros. Eran personas no dignas. Inclusive, tanto era el prejuicio que no se esperaba que del samaritano pudiera surgir algo bueno. Sin embargo, dentro de la historia del buen samaritano, él fue el héroe. El samaritano vio a ese hombre, le sanó las heridas, le pagó hasta una estancia en un lugar y le ayudó a restablecerse. Imagínense el shock, la conmoción que creó en la audiencia, que recibió inmediatamente esa parábola, y de aquellos lectores, especialmente hebreos, judíos, fariseos, y dijeron: ¿cómo es posible? Tú nos estás haciendo del lado negativo, del lado malo. Y es que, mis queridos hermanos, esto no se basa en ser un hombre religioso. Esto se basa en ser una persona genuina que ame a Dios. Esto no es cuestión de que tú vengas de un linaje o de que hayas mantenido una cultura religiosa por 2 y 3 décadas, por 2 o 3 generaciones, disculpen. O sea, esto no se tiene que ver con eso. Esto se tiene que ver, mis queridos hermanos, que podemos encarnar lo que es el mensaje de Dios, el poder llevar a nuestros corazones y por lo tanto en práctica lo que Dios por su gracia nos ha dado. Porque cuando solamente somos religiosos, mis queridos hermanos, nos ceñimos a las tradiciones y a las culturas. Pero cuando tú eres genuino, ciertamente respeta las tradiciones y las culturas, pero más que ello hay vida. Hay vida. Cuando hay necesidad, tu camino se detiene para atenderla. Cuando hay vida, se piensa como Cristo, se actúa como Cristo. Cuando hay vida, precisamente experimentamos la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y el mundo ve esa luz que tú reflejas, que es la luz de Cristo, y glorificarán al Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Así que en esa parábola el samaritano fue el héroe, mientras que los religiosos quedaron en ridículo. ¿Por qué menciona el samaritano? Porque precisamente en la historia que tenemos ante nuestra consideración, habla de estos hombres, estos 10 leprosos. Los leprosos es una enfermedad infecciosa que en ese tiempo no tenía cura. Y lógicamente, por la naturaleza de esa infección, los leprosos primeramente no podían estar en contacto con nadie porque era infeccioso. No solamente es que ellos no podían, es que nadie quería estar con ellos. Así que eso les privaba a ellos de disfrutar de las cosas sencillas de la vida, como estar en familia, como estar en sociedad, como estar en áreas laborales. Pero el leproso no solamente se afectaba en ese aspecto social,
también a nivel espiritual. Porque de acuerdo a la ley judaica, el leproso era considerado una persona maldita. Era una persona impura, era una persona inmunda. Así que no solamente no podía tener este roce que tenemos hoy día por causa de la naturaleza de su enfermedad, sino que inclusive tenía el estigma de que a nivel espiritual era una persona inmunda. Era una condición sumamente triste, porque veía la degradación de su cuerpo de manera progresiva, más todos los dolores que la acompañaban físicamente, pero los dolores que tenía en el alma eran también muy profundos. La gente no se acercaba a los leprosos. Jesucristo se acercaba a los leprosos, bendito sea su nombre. Y dice aquí que Jesucristo, mientras caminaba, se pasaba entre Samaria y Galilea, porque el ministerio de Jesucristo no fue quedarse encerrado en una sinagoga enseñando. El ministerio de Jesús no fue que levantó un edificio y dejó a los discípulos allí por 3 años para luego enviarlos, sino que el ministerio de Jesús era mientras caminaban, mientras hacían obra de ministerio, mientras los capacitaba, estaban haciendo. Y Jesucristo, como el Verbo encarnado de Dios, se paseó. Y lógicamente, todo lo que Jesucristo encontraba a su paso eran los desastres que había provocado la desobediencia de Adán y Eva en cuanto al pecado, que había traído desunidad entre el hombre y el hombre, había traído una maldición terrible a la humanidad en cuanto a su separación con Dios. Pero Jesucristo no se aisló, sino que caminó entre ellos. Así que por diestra y a siniestra encontraban necesidad, y entre ellos estaban estos leprosos que de alguna manera u otra habían escuchado de Jesús, porque hay que legitimizar que primeramente estos hombres, si clamaron a Dios, clamaron a Jesucristo, es porque definitivamente habían o visto o habían escuchado algo de Jesús. Eso es lo primero que queremos decir. O sea, ese clamor no pudo haber venido de un vacío, sino que algo tuvieron que ellos haber escuchado acerca de Jesús. Déjenme decirles, mis queridos hermanos, especialmente nosotros los hispanos, nosotros venimos de una cultura que de alguna manera u otra hemos escuchado algo de Jesús. Sí. Saben muy bien que nuestras culturas, nuestros países, por causa de la influencia de España, pues no solamente heredamos este rico idioma, sino que también parte de las colonizaciones tenía que ver con religión. Y nosotros pues heredamos de la Iglesia Católica Romana esa tradición, esa cultura. De una manera u otra sabemos de Jesús. Tristemente algunos tienen una fe supersticiosa, porque su conocimiento no es basado en las Escrituras y en una revelación especial, sino más bien de algo cultural. Y como les dije en la exposición del domingo pasado, pueden ver a Jesucristo como aquel que solamente les socorre, pero no como alguien que merece ser servido. Es como el extintor de incendios en un lugar que nadie, pero que nadie se acuerda de él hasta que huele a humo en el lugar. Yo estoy seguro que ninguno de los que vino aquí, es más, a mí nadie me preguntó si aquí hay extintores. Nadie. Pero sé que si comienza a oler a humo, lo primero que me dice, pastor, aquí hay extintor. Y yo le voy a contestar sinceramente, yo creo que sí. Porque si no, no hubieran dado los permisos para nosotros poder habilitar este lugar. Lo que hay que hacer es encontrarlo. Y le tengo que confesar es que yo no me he dado la tarea de saber dónde está. Así que esperamos que no va a pasar nada. Pero lo que le quiero decir es que solamente nos recordamos de la necesidad de ese extintor cuando huele a humo. En nuestras culturas tenemos un conocimiento de Jesucristo, pero tristemente nos recordamos más que cuando solamente huele a humo en nuestras casas o en nuestra propia vida. Y qué bueno si ese olor a humo, qué bueno si esa situación, ese problema nos lleva a la cruz, pero más que para buscar una solución para esa situación en particular, sea para alejarnos completamente del fuego eterno que viene como consecuencia de la condenación. Dios quiera que fuera así. Pero muchos simplemente, una vez que claman a Jesucristo para que el pequeño fuego se extinga, una vez que se desaparece ese pequeño fuego,
no me acuerdo más de Jesús. Y eso, mis queridos hermanos, con el testimonio y con la convicción que me da la Escritura, les tengo que decir que eso no es una fe salvadora. Eso es una fe oportunista. Quiero los beneficios de Cristo, pero no quiero relacionarme con Él. Solamente Jesucristo me es útil para mis situaciones y mis problemas, pero no es lo suficientemente bueno como para yo relacionarme y darle mi vida a Él. Hoy vivimos muchos en esta sociedad vivimos en ese engaño. Muchos van a agradecer porque Dios le ha apagado ciertos incendios. Sí. Y yo creo que Dios es bueno. Yo sé que usted está de acuerdo conmigo, Dios es bueno. Y sé que muchas personas aún no creyentes tienen muchas razones para darle gracias a Dios, pero el problema es que no le glorifican a Dios. Y como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, no solamente no le glorifican a Dios, sino que cambian la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles. Y lo más que le importa realmente a Dios no es simplemente el beneficio temporero que su gracia te pueda dar y su poder. Es la consecuencia eterna que opera en tu corazón. Que es que una vez que todo esto desaparezca, porque así desaparecerá, lo que es eterno permanece y los que son de Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque lo que es de Dios, no hay nada ni nadie que lo pueda destruir. Bendito sea su nombre. Estas personas habían escuchado algo de Jesús, eso definitivamente. Y saben, así hay muchos hoy, han escuchado algo y cuando comienza a subir el tono de la problemática en su hogar o en su vida personal, dicen: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Óigame, usted podría creer que en 30 años de ministerio que lleva este servidor, ¿cuántos yo no he escuchado? El que Señor, ten misericordia porque mi esposo se me fue. Ten misericordia porque mi esposa me echó de mi casa. Ten misericordia. Mira, pastor, en una ocasión recuerdo que un caballero me dijo: si usted logra convencer a mi esposa que vuelva conmigo, me bautizo y le doy todo lo que tengo en el banco de la iglesia. Yo le dije: mire, mi hermano. Y dije: mi hermanito. Mire, primero, yo no tengo tal poder. No lo tengo. Eso solamente lo tiene Dios. Ahora, yo le voy a decir algo, más que resolver ese problema inmediato, ¿por qué no trabajamos un problema que es más serio que ese? Y es cuál va a ser el estado de su alma. ¿Por qué no resolvemos el asunto de que precisamente usted cayó en esta situación? Porque hay algo que se llama pecado. Y que el pecado hace separación de nosotros con Dios. Y que por ende el pecado hace separación de nosotros con nuestras relaciones que tanto apreciamos. Y el único que puede perdonar tu pecado y hacerte una nueva persona es Jesucristo. Y usted sabe lo que me dijo él, me dice: ¿y cuánto tarda eso? Y yo dije: ¿cuánto tarda qué? Pues que si yo hago eso, entonces ¿cuándo me recibe mi esposa? Y dije: mira, te voy a decir, es más, te voy a decir algo. Mi deseo es que tu esposa te vuelva a recibir. Pero podría ser que inclusive tú, aún entregando tu corazón a Cristo, ya no te reciba. ¿Qué vas a hacer? Me dijo: pues no me interesa. Yo, ahí está. ¿Usted sabe algo? Porque yo creo que Dios tiene el poder de restaurar el matrimonio, yo lo he visto. Pero es sobre una base de arrepentimiento, sobre una base de fe, sobre una base que podemos decir como Job: Jehová Dios, Jehová quitó, el nombre de Jehová bendito. Y reconocer: Señor, si ella me perdona mi infidelidad, Señor, yo te lo agradezco. Pero también si ella no me perdona porque tiene todavía serias dudas y serias sospechas de quién soy yo, Señor, yo te doy la gloria a ti porque me perdonaste y te pido, Señor, que yo no siga rompiendo corazones en esta vida. Yo quiero ser nueva criatura. Arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Porque otros casos han venido y los he visto como pastor, que Dios por su gracia los restauró yo. Que la esposa, y perdone que dé el caso de la esposa, porque casi siempre es ella la que lo saca del hogar por razones obvias. Y me han dicho: pastor, como él ha venido a hablar con usted, yo le voy a dar otra oportunidad. Y yo le admiro a ella y le digo: pero observa. Yo: no, él me dijo que ahora va a venir todos los domingos.
Él me dijo que ahora hasta se va a bautizar. Yo dije, miren, yo bautizo, no remojo personas. Esto no son bolsitas de té. Yo bautizo personas que quieren arrepentimiento. No, si él realmente está en esa, fantástico. Le digo, que Dios lo restaure y por ende, usted que quiere también trabajar su relación con Dios, Dios va a hacer que esa relación vuelva a ser pura, hermosa y de unidad. Pero ¿sabes qué es lo que ocurrió? Tristemente en ese caso, sí, la persona procedió a ser bautizada, sí, una serie de cosas, pero una vez que el temor se le fue, volvió a las mismas. Volvió a las mismas. En el caso aquí, podemos apreciar que estos 10 leprosos fueron allí. Y dijeron, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo inmediatamente, y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué mostrarse a los sacerdotes? Porque ellos necesitaban la confirmación de sus líderes religiosos de que su condición de lepra había sido completamente erradicada. Y ellos muy obedientemente se fueron. El asunto es que hasta el sol de hoy no los hemos visto. Ellos fueron muy obedientes, se mostraron posiblemente, bueno, creemos que fueron allá, porque mientras ellos iban fueron limpiados, pero no regresaron. Qué triste, ¿verdad que sí? Les voy a decir algo, mis queridos hermanos, y esto es un espacio, es una parte. Yo sé que usted, como individuo, como persona, como familia, usted ha ayudado gente que luego no se lo ha agradecido. Y usted no espera que es que se lo remuneren en dinero, usted no está esperando eso, ni que se lo remuneren otras cosas, pero para mí la máxima de una expresión de agradecimiento no es simplemente dar gracias, sino dar la cara. Es saber que por el acto hecho de favor hacia esa persona, lo que nació y se cultivó es una amistad que va a redundar para toda la vida. Pero qué triste, yo sé que muchos corazones han sido rotos en nuestras vidas por eso. Le hemos dado el máximo a una relación, ya sea familiar. Le hemos dado el máximo a una relación de amistad. Y luego esa persona se fue como si tú no existieras. ¿Sabes cuántas personas se han deprimido por situaciones como esas? Y yo repito la frase que utilizaba una persona que no recuerdo bien la fuente, o sea, no puedo citar quién fue el que originó la cita que voy a mencionar a continuación, pero dice la siguiente: el ingrato tiene mala memoria. El ingrato tiene mala memoria. Se lo olvida, o sea, crea amnesia. El ingrato no tiene muy mala memoria. Sin embargo, usted sabe cuántas personas Dios en esta humanidad le ha otorgado de sus mercedes, de sus bendiciones, y no ha regresado a darle gracias. No le han regresado para decir, Señor, aquí estoy. Si nos dejamos llevar a nivel estadístico, utilizando esto como modelo, como base, entonces de 10, solamente uno. Porque dice aquí que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra, rostro en tierra, porque yo quiero que podamos visualizar muy bien cómo se describe esta escena. Dice que este hombre glorificando a Dios a gran voz. A gran voz. Esto para él no era algo como para mantenerlo en secreto. Esto lucía de una espontaneidad, de un agradecimiento profundo a Dios, glorificando a gran voz, que posiblemente los que estaban a su alrededor miraban y decían, ¿pero qué este hombre gritando? ¿Qué es eso? Porque ese hombre había sido liberado de que no solamente de una condición que físicamente le iba a llevar a la muerte, sino que también ahora su sanidad lo restauraba a desempeñarse bien en la sociedad y a nivel religioso. Pero más que nada, había visto a Jesús. Gloria a Dios. Se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Pero dice Lucas, ¿y este era qué? Samaritano. A veces
se encuentran, dijo en una ocasión alguien que encontró una perla, que ustedes saben que las perlas se encuentran en las ostras, ¿verdad? Y que todo eso viene por una irritación que se da. O sea, la perla viene por unos procesos bien interesantes, ¿verdad? Pero dice que dice la historia que un hombre en una ocasión estaba viendo esas ostras y jamás esperaba que dentro de eso hubiera algo tan precioso como una perla. Y de allí viene todo esto, que una perla es de gran precio, ¿verdad que sí? Hay veces que la fe salvadora nace en lugares y en personas que nadie se los espera. Gloria a Dios, ¿verdad que sí? Usted sabía que yo era la persona que menos en mi familia pensaban que me convertiría y mucho menos que fuera pastor. ¿No lo creían? Cuando vino a los pies de Jesucristo dijeron, y Carlos se convirtió, eso le dura poco. Ese hombre ese muchachito le hace las vacaciones a Satanás de cuando en vez. Pero luego, al paso del tiempo, como que se resignaron y dijeron, bueno, algo parece que está haciendo. Pero luego vino la otra bomba. Dejé la carrera que yo quería hacer en medicina para ser pastor y misionero. Pero no, ¿qué pasó allí? No se supone que fuera él. ¿Usted sabe por qué? Porque se espera siempre, de acuerdo a los parámetros humanos, que ese que se ve calladito, es como todavía queda en nosotros una tendencia a pensar que el que es buen ciudadano, ese es el que se merece salvarse. Ese es el que va a ser cura, como decíamos cuando niños. ¿Verdad que sí? Ese es el que va a ser el devoto. Nadie está pensando que el más extrovertido, que el más travieso, el más espontáneo y el más un poco rebelde, ese podría ser. Sin embargo, en la gracia de Dios, dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Para que el propósito de la elección se cumpliese, no por las obras, sino por el que llama. Y Dios por su gracia dijo, el menor, en este caso era yo. Y somos lo que somos por la gracia de Dios. Yo sé que en tu vida muchos no pensaron que la gracia de Dios iba a hacer producir fe salvadora en tu corazón. Y dijeron, y fulano, para no mencionar el nombre, fulano, sutano, está en la fe. Jamás lo pensé porque eso era lo más malo. Pues precisamente para eso vino Cristo Jesús, para morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este era samaritano. Y este era el que es hostil a las cosas de Dios. Y este era de los que están en antagonismo con nuestra nación. Y este era el que nadie esperaba. Sin embargo, la gracia de Dios madrugó su corazón. Y Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? La pregunta es, mis queridos hermanos, yo le pregunto, ¿y dónde estaban ellos? Ay, podríamos utilizar el recurso de la imaginación y decir, bueno, yo imagino que algunos se fueron a bailar, eso. O algunos se fueron posiblemente a abrazar a sus familiares, pero el problema es que no regresaron. ¿Qué habrán hecho con la bendición que Dios les dio? ¿La habrán usado bien? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que uno de ellos dice, y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ese es el agradecimiento que redunda en salvación. Primeramente podemos establecer lo siguiente, y es recordando, todos clamaron a Jesucristo en su aflicción, todos los 10, todos. Es más, ten misericordia, dijeron. Pero sin embargo, todos también podemos ver un común, y es que no solamente que todos clamaron a Jesucristo en su aflicción, sino que todos recibieron la bendición de Jesucristo en su aflicción. Todos. Siempre ha habido esta discusión teológica y es la siguiente. Pueden haber personas que aún sin conocer a Dios o no tener una relación con Dios, Dios puede hacer algún tipo de bondad hacia ellos. Mi contestación es sí. Puede ser. ¿Cuántas veces en capellanía hemos visitado hospitales y Dios en su gracia ha tratado con esa persona y le ha dado un second chance? Y tú esperas que luego que sale de esa condición que casi lo daban por muerto, tú dices, mira, esa persona debe ser el misionero más grande después de aquí. Porque Dios lo sacó de la unidad de cuidado intensivo
Ese hombre lo daban por muerto, ahora debe ser ni Billy Graham. Debe ser el evangelista más grande del mundo. ¿Sabe qué hace? Después de eso no quiere saber de Dios tampoco. Mire, Jesucristo dijo en una ocasión, una parábola que también está en el Evangelio de Lucas, y es que si Dios no opera directamente en el corazón de un hombre y una mujer, aunque viese hasta gente resucitando y saliendo de los muertos, no van a creer. Hay iglesias que dicen, no, si pasan muchos milagros, la gente que los vea va a creer. No, la salvación no opera de esa manera. Es más, en el Antiguo Testamento hubo un caso donde estos hombres fueron mordidos por serpientes ardientes por su desobediencia. Y Dios levantó una serpiente de bronce y dijo que todo aquel que mirara en esta serpiente será salvo. Y miraron a la serpiente y se sanaron. Pero posterior a eso, tomaron a la serpiente y la adoraron y le llamaron Neustán. Y tuvo que un rey tomar la misma serpiente que Dios levantó y la derribó y la hizo pedazos. Porque cuando la gracia de Dios no ha madrugado tu corazón, hasta inclusive le damos la honra a quien no la merece o creamos nuestros propios dioses y orientamos esa fe hacia el lugar equivocado. Todos ellos recibieron la bendición de Jesucristo en su aflicción, pero solo uno fue bendecido y salvado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque no solamente agradeció, él glorificó su nombre. ¿Cómo nosotros glorificamos el nombre de Dios en nuestra vida para salvación? Lo primero es que glorificamos a Dios reconociendo a Jesucristo. Reconociendo que no solamente Él nos ha librado de situaciones que para nosotros han sido incómodas, sino que nos acercamos a Él para que nos limpie de la lepra más importante, y es la lepra del corazón. Esa condición de podredumbre que nos separa de Él. Que estamos no solamente agradecidos por la obra que Él ha hecho en nuestros corazones y en nuestra vida, sino que esa glorificación nos lleva a lo que yo llamo una relación a los pies de Jesús. Este hombre fue a los pies de Jesús, a los pies, a los pies. Pudiéramos hacer una serie de mensajes nada más basados en todos los personajes de los evangelios que estuvieron a los pies de Jesús. Y siempre, como fue en el caso de Marta y María, que Jesús entrando a la casa, dejó una de ellas todo lo que estaba haciendo y la otra le criticó. Y le dijo, Jesús, no tienes cuidado de que esta mujer dejó lo que estaba haciendo para venir a estar contigo. Y él le dijo, Marta, Marta, afanada estás por muchas cosas, pero esta ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Y sabes dónde estaban los pies de Jesús aprendiendo? Los redimidos de Dios están a los pies de Jesucristo. En una señal de humillación, de reverencia y de relación con Él. Y por último y no menos importante, mis amados hermanos, el agradecimiento que redunda en salvación es aquella que glorifica su nombre, es aquella que dentro de esa glorificación hay un anhelo de una relación, sino tiene que ver con fe. Jesucristo aquí hace una salvedad, dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Hermano, hay personas que Dios le ha dado bendiciones y no han sido salvados. ¿Se recuerdan? Y con esto termino, el hombre paralítico que fue bajado por un techo en una casa, ¿se acuerdan de eso? Y lo bajaron estos hombres allí muy diligentemente, lo bajaron y lo pusieron de frente a Jesús. Y él lo que dijo, levántate. Y él lo miraron los que estaban ahí y dicen, pero ¿con qué poder? Él le dice que te levante y dice, no, pero para que sepan que el Hijo del Hombre no solamente tiene el poder para que se levante, sino que también le digo que tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Saben, mis amados hermanos, qué bueno que tenemos salud, pero lo más que tenemos que darle gracias a Dios por esta salvación tan grande. Bendito sea su nombre. Que si hoy nuestros ojos se cerraran a esta realidad, a esta dimensión, se van a abrir en la eternidad con Jesucristo. Ciertamente procuramos vivir un tiempo más aquí. Pero le voy a decir algo como dijo el apóstol Pablo. Ya yo quisiera estar con Cristo, que es mucho mejor.
Pero si es que para glorificarte tengo que vivir más aquí, pues lo voy a hacer. Porque el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, sea donde estemos. Si nuestra partida de este lugar le da más gloria a Dios, Señor, que nos lleve. Si el que estemos aquí le da más gloria a Dios, pues Señor, estemos todo el tiempo que tú quieras que estemos. Porque el agradecimiento que realmente glorifica a Dios es precisamente aquel que no solamente reconoce el favor que ha tenido para con su alma, pero también es el favor que trasciende y puede decir como Habacuc, que aunque falten las vacas en los corrales y las vides no den su fruto, con todo eso yo me regocijaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabes por qué? Porque nuestra mirada no está puesta acá abajo. Nuestra mirada está puesta en aquella ciudad cuyo arquitecto es Dios. Algunas teologías de hoy que se predican mucho en la televisión y todo se conduce en todo tener riquezas aquí, aquí, y declara riqueza, y agarra esto, y agarra lo otro. Es como si fuéramos a quedarnos aquí todo el tiempo. Y ciertamente nosotros creemos un Dios de provisión, pero ¿sabe algo? Aquí estamos simplemente por un tiempo. Nuestra vida es como una niebla. Hoy está, mañana no está. Pero nuestras verdaderas riquezas se encuentran en los cielos donde los ladrones no hurtan, ni el orín corrompe. Ahí está nuestra verdadera riqueza. Por lo tanto, hoy y todos los días démosle gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y porque Él, de acuerdo a la Escritura, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Señor, gracias porque tú no tenías que hacerlo y lo hiciste, Señor. Y gracias porque nos das el privilegio de compartir por gracia lo que tú nos has dado para que otros también vengan al conocimiento tuyo. Démosle gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor y Padre, gracias te doy en esta hermosa tarde, como siempre te damos, Dios. Gracias, Dios, primeramente por la salvación de nuestras almas, Dios. Muerto en nuestros delitos y pecados, Señor. Separados de ti, Señor. Estábamos a la merced, Dios, de las tinieblas. Estamos a merced, Dios, de la condenación, del pecado y de las decisiones que esa misma naturaleza produce. Porque tristemente, Dios, en esta condición de pecado, Señor, todas las decisiones, Dios, no van conducentes a tu gloria, Dios. Pero Padre, gracias, Señor, que eres rico en misericordia. Porque aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Gracias, Dios, por esta salvación tan grande, Dios. Y gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado para salvar. Gracias, Dios, porque dentro de las bendiciones que nos has dado, Señor, permite que nuestra estancia terrenal, Señor, bendigas nuestros seres queridos, nuestra familia, Dios. Te damos gracias, Señor, porque no ha faltado, Dios, el techo, Dios, no ha faltado el alimento, Señor. No ha faltado el abrigo, Padre. Gracias, Dios, porque inclusive nos has dado dones, Señor, y capacidades para poder hacer lo que de otras maneras sería imposible para nosotros llevar a cabo, y es servirte, Dios. Gracias, Dios, por tu iglesia, Señor. Gracias, Dios, Padre, porque no es tu voluntad, Señor, que los creyentes caminemos de manera individual, Señor, sino en una comunidad de fe, Dios. Que debajo del sol, Señor, seguimos imperfectos, pero salvados por tu gracia, Señor. Y anhelamos, Dios, no ser una iglesia perfecta, pero sí una iglesia saludable, Señor. Así que, Padre, gracias, Dios, por todas las bendiciones que nos has dado. Yo te doy gracias por cada uno de los que están aquí presentes, Dios. Por los hogares que ellos representan. Por sus familias, Dios. Gracias por ellos, Señor. Y gracias, Padre, porque cuando llegamos aquí, Dios, solamente éramos mi esposa, mis hijos, Señor, con un llamado, creyendo en que tú ibas a levantar iglesias, Dios, saludables. Y Dios, gracias porque eres tú el que hace la obra. Así que, Padre, te glorificamos, Señor.
Y te damos gracias de antemano por los que se seguirán uniendo a esta obra, Señor. Y por todos los demás hermanos que están plantando iglesias y por los que van a comenzar a hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Dice a la gloria por siempre, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre.